Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Este es un canal de tutoriales de pintura y dibujo para todos los niveles. Hoy vamos a ver una demostración sobre una forma de utilizar las pinturas de cera. He puesto aquí dos plantas para que sirvan de modelo. Una es verdadera y la otra falsa, pero es igual, para lo que queremos hacer nos sirve perfectamente. Y un fleso para iluminar el modelo. Lo que voy a pintar es esto que veis aquí. Os adelanto un poco el resultado. Y lo voy a hacer con ceras blandas, concretamente lo voy a hacer con ceras Manley, pero se podía usar otra marca de ceras blandas. Las pinturas de ceras son una técnica seca de dibujo y también de pintura, podemos hacer pinturas con ellas, pero se usan mucho para los niños, para trabajar con niños. Entonces estas ceras que venden para niños, que dicen que no se rompen, que no manchan, etcétera, están bien para colorear, pero pintan muy poco y no nos permiten tantas posibilidades como las ceras blandas, que son las que realmente son útiles para hacer una pintura. Las ceras se pueden utilizar directamente con la barra, pintando directamente, difuminando, etcétera, y también se pueden fundir. Hay tutoriales en YouTube donde te explican cómo fundir unas ceras para utilizarlas con pincel. Empiezo abocetando un poco el dibujo, encajo los dos objetos dentro del papel con una cera clara, una cera de color ocre. La pintura que voy a hacer no va a ser una pintura en mi estilo hiperrealista, sino simplemente una pintura rápida, muy directa, bastante abocetada. Las ceras, la técnica de las ceras no está considerada tan buena como la del pastel o el óleo o el acrílico, pero se pueden hacer cosas interesantes también. Si cogemos el truco a las pinturas de cera, podemos conseguir muchos efectos interesantes. Las pinturas de cera se pueden dar directamente creando textura, es decir, marcando la textura del papel. Se pueden difuminar con el dedo, con un algodón si queremos adelgazar la capa de pintura, o se pueden dar directamente empastando, pero hay que tener cuidado porque se empasta enseguida y luego ya no admite más color. Estoy pintando sobre una cartulina normal y corriente porque en ese momento no tenía otra cosa y no es un papel idóneo porque resbala mucho. Hay que usar un papel de dibujo, por ejemplo un papel basic para lápiz. Si usamos un ingres, como es muy áspero, nos va a costar arrastrar la cera. Si nos interesa la textura del papel, sí, pero si queremos difuminar, pues va a ser difícil. ¿Veis? Yo he dado ahí unos colores, las sombras que hay debajo de esos recipientes, y he dado dos colores mezclados, he dado azul y he dado ocre encima, porque se pueden mezclar perfectamente los colores de cera. Ahora voy a dar un poco de azul así por alrededor y estoy dando azul también, ¿veis? Encima de las sombras. Voy a colorear esa maceta primero con un rosa y como quiero que sea suave y que sea una pintura muy delgada, sin materia, le estoy pasando un algodón. Al pasar el algodón consigo que esa capa de pintura sea muy fina y ahora le voy a dar ya directamente con la pintura de cera empastando mucho esos dibujos que tiene la maceta, esos dibujos que tiene ahí, esos los hago directamente con la pintura. La parte de arriba de la maceta es de color barro, pero tiene unas líneas blancas de adorno. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera: doy cera blanca por todo y la difumino bien. Una vez que la he difuminado, doy el color del barro por encima directamente con la pintura, empastando sin difuminar. Como no tengo ese marrón rojizo porque estoy usando una caja de pinturas muy pequeñita con muy pocos colores, lo voy a hacer a base de mezclar. Doy rojo, después voy a dar encima negro, rellenándolo todo bien y sin difuminar, como ya os he dicho. Ahora doy ocre y como no me gusta mucho el tono que me ha quedado, le voy a dar un poquito más de rojo. Ahí ya me gusta más. Ahora con el extremo de un pincel o con un palo, con un palillo, etcétera,
raspo para quitar color y hacer el dibujo que me interesa, y entonces aparece el color de debajo, que en este caso era el blanco. Voy a hacer ahora las sombras grises de ese plato blanco, y entonces le doy primero cera blanca, lo relleno todo de cera blanca, y después le voy a dar un poquito las sombras con negro. Y difumino con el dedo, doy una sensación así suave porque quiero que el plato parezca liso. Y ahora estoy dando blanco por encima de toda esa zona de la mesa para suavizar los colores y para aclararlos. Y luego ahí ya con azul, con un azul oscuro, estoy dando más intensidad en algunas partes de las sombras que arrojan los objetos y las difumino con el dedo. Estoy pasando una cera amarilla para dar una luz más cálida y para dar más variedad al color. Ya lo veis que estoy dando un montón de colores ahí sobre esa mesa que supuestamente es una mesa blanca, lo mismo que el fondo, que le estoy dando también amarillo. Y ahora le estoy pasando un algodón para difuminar ese amarillo. Voy a empezar a hacer las margaritas. Y como no tengo naranja, pues las partes que son naranjas las hago así, doy rojo y luego encima le doy amarillo. El tallo y las hojas de las margaritas, como son de un verde oscuro, yo solamente tengo un verde en esta caja, los voy a dibujar con negro, luego lo relleno con negro pero muy suavemente, y después le voy a dar verde encima, y así consigo un verde oscuro, porque el verde que viene aquí en la caja es solamente un tipo de verde, como un verde de botella, y no hay más. Ahora, y en esa sombra estoy dando otra vez un poco de negro para intensificar algunas zonas. Lo difumino con el dedo, como veis. Y ahora estoy dibujando las hojas de las margaritas y un poco la sombra de sus pétalos. Lo estoy haciendo con una barra de color azul, muy suavemente. Y la zona más oscura de lo amarillo de los pétalos, las zonas de los extremos de los pétalos, las hago con ocre. Voy a intensificar el negro de ese recipiente y lo difumino. Ahora las hojas de la planta grande las voy a hacer primero en ocre, porque son verdes, pero son de un verde hierba, y el verde que tengo yo es más oscuro y le falta amarillo. Entonces yo primero las hago en un ocre amarillo y luego le doy el verde por encima, y así consigo la tonalidad de verde que me interesa. ¿Veis? Ahora le doy el verde encima y me queda un verde más claro, más luminoso y más cálido que el de las hojas de las margaritas. Es más cálido porque tiene más amarillo. Paso el dedo para suavizar y para fundir un poco, para difuminar. Y esa zona central de la planta, de esta planta que se llama dedos de bruja, se deben de referir a esas extrañas hojas que le salen ahí en medio. Pues la pinto más oscura, le doy negro porque es de un verde más oscuro. Y ahora estoy dando blanco con el lateral de la barra, con el canto de la barra, al recipiente, en esa zona de luz, saliéndome un poco para que haya una transición entre lo negro y lo ocre claro y se quede ahí un gris. Y ahí en el lateral también le estoy dando porque ahí también hay un poquito de luz. Paso el algodón para quitar un poco de pintura en la zona de la mesa y dejar algunos brillos. Y ahora con una barra azul, con el canto de la barra, le doy por alrededor, por la parte exterior de ese fondo, para darle un poco de variedad al fondo. Ahora le estoy dando también negro encima y lo difumino un poquito con el dedo, pero dejo que se vea un poco, que se vean los trazos un poco. Y ahora estoy dando un poco de blanco en la zona central del fondo. Como no me gusta el color del todo, le doy ahí un poquito de rojo. Y ahora le voy a pasar otra vez la pintura blanca por encima para que quede una tonalidad un poco más rosácea. Le doy un poquito de fijador porque se me ha empastado ya mucho la pintura y no me admite más, para así poder dar algún detalle más, para perfilar alguna forma. Y lo vamos a dejar aquí. Y esto es todo. Si queréis ver más cosas sobre pintura y dibujo, podéis ver otros vídeos del canal Pintar con Marta. Hasta la vista.